Hola, mi nombre es Germán Escobar y hoy vamos a hablar sobre bases de datos. Una base de datos es una colección de datos organizados de tal forma que sean fáciles de acceder, manejar y actualizar. Generalmente, las bases de datos están almacenadas en uno o más archivos, pero el formato de esos archivos puede que sea solo entendible por el sistema de gestión de bases de datos que lo creó. Y es que más que las bases de datos, a nosotros nos interesan son los sistemas de gestión de bases de datos, que son los que nos permiten crear, modificar y extraer la información de una base de datos. Pero un sistema de gestión de base de datos hace mucho más que eso. Se encarga de cosas como manejo de usuarios, seguridad, rendimiento e integridad de los datos, entre otros. Esta es una pregunta que muchos se hacen, pero muy pocos se atreven a preguntar. ¿Es Excel una base de datos o un sistema de gestión de bases de datos? Y la verdad es que esta pregunta tiene todo el sentido del mundo, porque muchas empresas y nosotros mismos llevamos bases de datos en Excel. Es muy común ver empresas que llevan sus clientes, productos o hasta su contabilidad en Excel. Entonces, la respuesta es que uno puede crear y administrar bases de datos en Excel. La base de datos en ese caso sería el archivo .xls o .xlsx, pero Excel no es un sistema de gestión de base de datos. Sin embargo, y acá está lo importante, cuando veas que alguien está llevando una base de datos en Excel, eso puede ser un indicio de que de pronto ahí hay algo que se puede automatizar o mejorar, porque a través de una aplicación web uno puede mejorar el ingreso, la búsqueda y la visualización de la información de la base de datos. Y de hecho, así han nacido muchas compañías. Existen muchos sistemas de gestión de bases de datos. Los más conocidos son MySQL, Postgres, MongoDB, entre otros muchos más que existen. Ahora, estos sistemas de gestión de bases de datos se pueden dividir en dos grupos. Los que están dentro de la figura son sistemas de gestión de bases de datos relacionales y los que están por fuera son no relacionales. En este video nos vamos a concentrar en los sistemas de bases de datos relacionales. Los sistemas de bases de datos relacionales o Relational Database Management Systems o RDBMS, si cada vez se nos alarga más esa sigla, se caracterizan por modelar la información en tablas que tienen columnas predefinidas y relaciones entre esas tablas. Y la verdad es que muchos sistemas del mundo real, no todos, pero muchos se adaptan muy bien a ese modelo relacional. El mundo está hecho de facturas, clientes, productos, etc. Y esos elementos están relacionados entre ellos. Un cliente tiene muchas facturas, una factura tiene muchos productos, etc. Entonces, si uno está modelando un sistema de reservas de hoteles, por ejemplo, imagínate algo como Booking.com, podríamos crear una tabla para guardar la información de los hoteles, con columnas como nombre, descripción, ubicación, etc. Dentro de los hoteles existirían habitaciones y los usuarios podrían hacer reservas sobre esas habitaciones. Esas que ves en pantalla serían las tablas y las relaciones serían las siguientes. Un hotel va a tener muchas habitaciones y una habitación pertenece a un hotel. Una reserva pertenece tanto a una habitación como a un usuario, y habitaciones y usuarios van a estar asociados a muchas reservas. Trata de mantener los modelos tan simple como puedas al principio, porque eventualmente se van a volver así. Este es el diagrama de base de datos desactualizado e incompleto de Elibom, pero es para que te des una idea de lo que pasa a futuro con las aplicaciones. Ahora, no es que esto sea un problema como tal, cada tabla y cada columna existen ahí por alguna razón específica. Las tablas están compuestas por columnas y registros. Una columna tiene un nombre, un tipo de datos, si es una cadena, un número, una fecha, etc. Algunos de esos datos tienen un tamaño y la columna puede que permita o no valores nulos. Un nulo representa información que falta o que es desconocida. La columna también puede tener un valor por defecto, entre otros atributos que pueden tener las columnas. Una columna, además, puede ser una llave primaria. Eso significa que va a ser la columna que identifica de forma única al registro. Y una tabla solo puede tener una única llave primaria. Una columna también puede ser una llave foránea, que es una referencia a la llave primaria de otra tabla. Y es a través de las llaves foráneas que se relacionan las tablas. Veamos eso con un ejemplo. Tenemos acá dos tablas, las habitaciones y los hoteles. Tanto habitaciones como hoteles tienen su llave primaria, que es esta columna ID,
Pero además, las habitaciones tienen una llave foránea llamada Hotel ID, que referencia la llave primaria de hotels. Y de nuevo, esa es la forma en que se relacionan las tablas. Cada habitación pertenece a un hotel y un hotel puede tener muchas habitaciones. La forma de acceder y manipular la información que está en las tablas es a través de sentencias SQL. SQL viene de las siglas Structured Query Language y hay 4 tipos de operaciones que uno puede hacer a través de este lenguaje. Uno puede listar registros con la palabra select, insertar registros con insert, actualizar la información de los registros con update y eliminar registros con delete. Por ejemplo, para listar todas las habitaciones que pertenecen al hotel con ID 3, escribiríamos lo siguiente: select todo, es decir, todas las columnas, from rooms, room sería la tabla, where hotel underscore ID igual a 3, o donde el ID del hotel sea igual a 3. Y eso nos retornaría todas las habitaciones que pertenecen o que tienen ID de hotel igual a 3. Para insertar una nueva habitación usaríamos la siguiente sentencia de SQL. Insert into rooms, que es la tabla, entre paréntesis van las columnas en donde vamos a insertar información y después los valores para cada una de esas columnas. Y eso agregaría el registro a la base de datos. Update y delete funcionan de una forma muy similar. Ahora, estas sentencias las podemos enviar a la base de datos desde un cliente de base de datos, que están hechos para ser usados por los humanos, o desde algún lenguaje de programación. SQL es un lenguaje muy poderoso y uno puede hacer cosas como listar todas las habitaciones de hoteles que tengan más de 3 estrellas e incluir la información del hotel en cada fila, por ejemplo. También puedes hacer agregaciones de la información, como sumar campos, sacar promedios, máximos, mínimos, etc. Otro lenguaje que uno usa en las bases de datos es DDL o Data Definition Language. A diferencia de SQL, que nos permite acceder y manipular la información de las bases de datos, DDL nos permite crear y definir la estructura que va a tener cada base de datos. Entonces, DDL tiene sentencias para crear, eliminar y modificar tablas y sus respectivas columnas. Por eso se llama DDL, porque nos permite definir la estructura que van a tener los datos. Entonces, para concluir, un sistema de gestión de bases de datos es una aplicación que se instala en tu equipo, puede ser en tu laptop o en un servidor, y la forma de interactuar con esa aplicación es a través de sentencias SQL y DDL. Eso al principio es una causa de confusión porque uno esperaría poder hacer doble clic al sistema de bases de datos y ahí poder manipular la información y crear y manipular las tablas, pero generalmente lo que hay que hacer es descargar otra aplicación que le llaman un cliente de bases de datos para poder crear y acceder a las bases de datos que están en ese sistema de gestión de bases de datos. Y eso, si te pones a pensar, tiene mucho sentido, porque alguien más adelante puede que cree un mejor cliente de base de datos. Y eso también desacopla, es decir, separa la forma en que se almacenan y se acceden los datos de la forma en que se visualizan esos datos. De hecho, una aplicación web que usa una base de datos se puede pensar como un cliente del sistema de bases de datos que permite visualizar y manipular la información de esa base de datos desde un navegador. Eso es todo lo que tengo por este video. Nos vemos más adelante.